Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche que nos da la oportunidad de conectarnos de nuevo a estas sesiones de la Confesión de Fe de Westminster. Y el día de hoy abordaremos pues un capítulo muy interesante y muy productivo para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar en Cristo. Ayúdanos, dirígenos y revélanos, ábrenos los ojos del entendimiento para que podamos conocerte, verte y asegurarnos, Señor, de nuestra salvación para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues gusto de verlos esta noche. Y el día de hoy estamos en el capítulo número 18 que se titula De la seguridad de la gracia y de la salvación. Yo les pido, por favor, que me acompañen si tienen ustedes una copia de la Confesión de Fe de Westminster, ya sea física, impresa, que vayamos a este capítulo, el número 18. Sí, está muy relacionado con el capítulo anterior, que se llama La perseverancia de los santos. El día de hoy es de la seguridad de la gracia y de la salvación. Van de la mano ambos capítulos. Y dice el párrafo, el primero, el inciso A, dice, aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados pueden vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, cuya esperanza perecerá, sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Una cosa muy importante en nuestro caminar con Cristo es la seguridad de la salvación. Y esta es un área, una tarea que nosotros en la que debemos trabajar. La salvación, yo pienso, y por eso puse aquí un faro, ¿no? Es como una isla con una roca que nos alumbra y nosotros nos aferramos a esa isla, a esa fortaleza, de tal manera que aun cuando vengan tormentas y vientos y tempestades, estamos anclados, firmes, cimentados en una roca. Ahora, por otro lado, hay una situación en donde pues la iglesia se compone de individuos y llega a la iglesia mucha gente, y no hablamos solo de la iglesia Jesús de Nazaret, sino estamos hablando de la iglesia visible, de la iglesia en todas las edades, en todos los tiempos. Y, por ejemplo, en la Edad Media, por ahí del siglo X, por ahí del año 1100, se dio un movimiento en donde los cristianos de Europa quisieron conquistar la Tierra Santa, que estaba en poder de los musulmanes. Y un papa convocó a través de predicaciones que tomaran las armas y fueran a conquistar la Tierra Santa y sacaran a todos los musulmanes de esa tierra e implantaran de nuevo el cristianismo. Y entonces los caballeros armados con espadas y ejércitos viajaron de toda Europa, y mientras iban caminando iban haciendo un desastre, ¿no? Llegaban a una ciudad y encontraban judíos y los mataban, llegaban a una ciudad y encontraban gente que no era igual a ellos y los mataban. Entonces ellos se autodenominaban cristianos. De hecho, esa época se le denominó las cruzadas. Hubo un momento en que las cruzadas, pues, convocaron a gente de muchos lugares. Incluso hubo una cruzada de niños. Los niños fueron convocados a tomar su espada para ir y matar musulmanes, y terminaron siendo esclavizados. Hubieron cruzadas de nobles, de gente, de príncipes muy potentados, ¿no? Con mucho poder político y económico, y hubieron gente del pueblo, de a pie, que iban a ese lugar, a esa conquista santa. Entonces, dice este párrafo,
aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados pueden vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, cuya esperanza perecerá. Su esperanza perecerá. Hay personas que se engañan pensando que son salvos, que están en la iglesia, pero no hay una evidencia externa la existe, ¿no? Quizás hicieron un bautismo, quizás hicieron una profesión de fe, quizás externamente vienen, pero no tienen una convicción profunda en su corazón y no han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Y esta es una de las tareas que tengo como pastor, de que la gente que viene a la iglesia, yo tengo que preguntarme, ¿es salvo o no? O sea, ¿va a ir al cielo? ¿O solamente viene y lo que oye le entra por un oído y le sale y su vida en la semana es como si no conociera a Dios? Y yo creo que esto ocurrió en el tiempo de las cruzadas y ha ocurrido a lo largo de los 2000 años de cristianismo, en donde personas se adhieren a la iglesia visible, se autodenominan cristianos, pero no dan fruto ni evidencia de que han nacido de nuevo. Y esto nos tiene que sacudir a nosotros, nos tiene que sacudir y decir, ¿seré salvo? ¿Tengo yo la salvación? ¿Habré sido regenerado? ¿Habré nacido de nuevo? ¿De verdad hay una evidencia visible de que yo tuve un encuentro con Jesús y hay una experiencia transformadora en mi vida? Y aquí nos habla muy fuerte este primer capítulo, este primer párrafo del capítulo 18. ¿Sí? Eh, a lo largo de la historia, pues incluso aquí en las iglesias locales, pues ha habido momentos de división en donde los hermanos forman bandos dentro de la iglesia y hasta dentro de la reunión se dan de cachetadas, ¿no? Yo he oído de esa situación de que personas dicen, yo soy cristiano, pero mi pistola no es cristiana, ¿no? Y así han terminado de las greñas, dando un mal testimonio hasta en los periódicos y salen las noticias de cómo es el comportamiento de algunos cristianos dentro de su comunidad. Y esto nos debe mover para que la gente no diga, bueno, es que, ¿para qué soy parte de esa iglesia si está llena de hipócritas? Y esto nos lleva a que nosotros podamos distinguir y cuestionar y decir, primero, si yo tengo ese encuentro con Jesús, y segundo, si las personas que vienen a la iglesia necesitan ser afirmadas, necesitan ser cultivadas y nosotros tenemos que invertir nuestra vida para disipular a las personas que vienen a la iglesia y que tienen una fe superficial, que están yendo en el vaivén de las olas del mundo. El mundo los arrastra todavía con sus deseos, sus malos deseos, y eso es lo que nos preocupa. ¿Sí? Hay evidencias de un nuevo nacimiento. En algunos grupos, amigos, por ejemplo, grupos de autoayuda, pues la gente puede dejar de beber, pero sigue fumando, ¿no? Puede dejar de beber, pero sigue adulterando. Puede dejar las drogas, pero sigue diciendo unas palabrotas increíbles, unos disparates grandísimos. Entonces, hay una conversión superficial, necesita una conversión profunda en su corazón. Eso es lo que queremos, a lo que queremos llegar. Y este capítulo va muy de acuerdo a este llamado, de la evidencia nuestra como cristianos de que hemos nacido de nuevo y que no nos escandalicemos si dentro de la comunidad alguien sirve de tropiezo, que se autodenomine cristiano, sirve de tropiezo, porque incluso pastores lo pueden hacer, ¿no? Hemos tenido la mala fortuna, entre comillas, porque no es mala fortuna, de llamar a ciertas personas y decirles, pues tú eres pastor, muéstrame las evidencias, traen sus cartas y todo, y nos damos cuenta al final que fue un lobo vestido con piel de oveja y vino y hizo un desastre
Y entonces tenemos que reportarlo, ¿no? Mandarle un reporte a la Iglesia Nacional y decir, hermanos, pastores, tengan cuidado, fulano de tal se autodomina pastor, pero en realidad ha hecho y deshecho en comunidades, trayendo división, trayendo pleitos, trayendo sí, dificultades. Así que no debemos nosotros sorprendernos que esto ocurra porque el mismo Jesús lo dijo, que en los postreros días vendrían falsos maestros, se levantarían dentro de la misma comunidad aquellos que enseñarían falsas doctrinas y entrarían encubiertos para traer división y traer enfriamiento, ser de piedra de tropiezo a los demás. Y esta tarea a nosotros nos debe mover. Y en cierta manera, pues a veces yo he sido sacudido por eso y pienso que el Señor dice que debemos probar a los espíritus, es decir, probar a la persona que viene. Recuerdo una ocasión allá en Cuernavaca que llegó un joven y me dice, pastor, yo fui miembro de la iglesia presbiteriana en tal estado y llegaba y levantaba las manos y oraba. Y, y a mí me daba, no me daba buena espina este hermano. Al final nos dimos cuenta de que era un hombre con malas intenciones. Este, y trajo tropiezo y lo que me tocó hacer a mí con mi esposa, incluso le dimos hospedaje en la casa. Nuestro hijo mayor, Kairos, estaba pequeño, era un bebé. Y yo estaba pensando en este hombre, siempre lo traía ahí en mi mente, algo no me cuadra de él. No quiere decir que siempre debemos vivir en sospecha, ¿no? Debemos estar siempre, pues a la defensiva, sino tener ese discernimiento en nuestro corazón, en oración y decir, ¿qué está pasando aquí? Hay cosas que no me cuadran, necesito orar y que el Señor revele, nos muestre lo que está ocurriendo de tal manera que no pueda traer más tropiezo o daño a la comunidad. Bien, y terminando el pasaje, el párrafo 1, dice, sin embargo, la segunda parte dice, los que creen verdaderamente en el Señor y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Esto es muy interesante, ¿verdad? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Es el pasaje que aparece ahí abajo, al pie de página en este, en nuestra confesión de fe de Westminster. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y precisamente las cartas, como Juan, Pedro, advierten sobre este tipo de personas. Incluso yo mismo puedo en un momento dado, en un desliz, convertirme en un tropiezo y ay de mí, ¿no? Dice la Biblia, ay de mí, con cuidado. Es una tarea seria. Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es la evidencia. Si yo guardo sus mandamientos, eso quiere decir que yo le conozco. Versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal que es mentiroso. Wow, ¿cómo dice? Y la verdad no está en él. Y ya más adelante el desarrollo que hace el Evangelio la carta de Juan dice que hay un padre de mentira. El padre de mentira pues es Satanás. Y por eso nos mueve a nosotros a discernir, ¿sí? A discernir. Yo creo que alguien que hace pasteles, ya les había contado esto, tiene que cernir la harina, ¿verdad? Para que la harina no tenga grumos y cuando haga el pastel, toda la masa se integre y los grumos salen, ¿no? Tenemos que discernir, tenemos que separar, saber distinguir tanto en una persona
en un individuo o en una enseñanza, alguien que esté en una clase de escuela dominical y esté enseñando. Me acuerdo una hermana que dice que mandó a su hija a la escuela dominical y la maestra le estaba enseñando acerca de los horóscopos y les decía a los niños, niños, ¿ustedes de qué signo zodiacal son? Wow, entonces los horóscopos no van con nosotros. Sí, no, pues yo soy Tauro, yo soy Sagitario, yo no. ¿Cuántos de ustedes todavía siguen con sus horóscopos? ¿Sí? Incluso cuando uno se conoce y dice, oye, ¿tú de qué fecha eres? Ah, pues tú eres Sagitario y tú eres... no. Pues eso es una falsa enseñanza acerca de los horóscopos del zodiaco. Y esta maestra de escuelita dominical estaba enseñándole a los niñitos acerca de los horóscopos. Es una enseñanza errónea. Entonces, esto nos muestra también que incluso nuestros niños necesitan pues ser enseñados correctamente. Dicho sea de paso, aquí vamos a empezar en la Iglesia Jesús de Nazaret clases de Westminster para niños, los niños desde cunas hasta los niños que van a sexto de primaria estarán viendo en su nivel las clases de Westminster. Así estoy interesado, o sea, quiero que mostrarles que estoy interesado en que la Iglesia Jesús de Nazaret tenga una buena estructura doctrinal, una buena columna vertebral doctrinal reformada con el propósito de que no seamos movidos fácilmente, ¿sí? De que no seamos sacudidos en nuestra fe. Y algo que luchamos mucho, si eres nuevo, vas a luchar con la seguridad de la salvación. Vas a sentir, oye, ¿seré salvo en realidad? ¿Me voy a ir al cielo? ¿Será que Dios me ama? O si me muero, pues no sé a dónde voy a ir al infierno, si no estoy seguro de mi salvación. ¿Sí? Vamos a movernos en la presentación. Vamos a la siguiente presentación. Y lo pueden ver aquí, espero que se pueda ver, está un poco oscuro. Es el párrafo número 2, si no lo podemos leer aquí también en nuestra confesión de fe, el párrafo segundo. Dice, esta seguridad no es una mera persuasión presuntuosa y probable fundada en una esperanza falible. Algo que le sorprende mucho a la gente es cuando nosotros decimos que vamos a ir al cielo. A la gente le sorprende mucho. En Indonesia, uno le pregunta a un indonesio musulmán, oye, ¿tú vas a ir al cielo cuando te mueras? Y ellos dicen, solo Dios sabe si voy a ir al cielo. Depende si hago buenas obras, voy a ir al cielo, y si no hago las buenas obras, pues me voy a ir al infierno. Por eso, una de las tradiciones de los musulmanes, cuando ellos rezan, ellos saludan a un ángel en la derecha, así lo vas a ver cuando están ahí, saludan así en árabe y vuelven a saludar a otro. Uno está tomando nota de sus buenas acciones y otro está tomando nota de sus malas acciones, y ahí van. La idea es tener que las buenas acciones sean más altas que las malas acciones, y así se compensen. Por eso, pues tienen que rezar, dar limosnas a los pobres, tienen que ayunar, tienen que ir a la mezquita, porque su fe y su seguridad se basa en sus obras. Y eso también ocurre en la iglesia papista. Los que siguen al Papa, pues dicen, pues tengo que cumplir los sacramentos, tengo que hacer penitencias, y luego si me muero, pues tengo que pedirle antes de morir que hagan responsos por mi alma, hagan el novenario, y al cabo de año vuelvan a hacer rezos, porque quizás yo no sé dónde estoy en el limbo, estoy en el purgatorio, y entonces la gente puede rezar para que yo salga de ese purgatorio y me vaya al cielo. Ellos hagan buenas obras por mí. Amigos, esto no es así. O sea, la Biblia nos dice que podemos estar seguros de nuestra salvación aquí y ahora. Y la gente se sorprende. En Indonesia se sorprendían porque decían, yo sé que voy a ir al cielo. Si yo me muero,
voy al cielo porque Cristo ha comprado la salvación para mí. Yo les pregunto, ¿ustedes saben que si se mueren van a ir al cielo directamente? Y uno diría, no, me iría hasta con todo y zapatos, ¿verdad? No, el pastor sí, porque el pastor está más cerca de Dios. Yo no sé si yo voy a ir al cielo, no estoy seguro. ¿Qué les parece esto que les estoy diciendo? Si esa seguridad de la salvación parece presunción y la gente dice, tú eres soberbio, ¿cómo es que tú vas a ir al cielo? Y la respuesta es, pues es por Cristo. O sea, voy al cielo porque Cristo fue el que pagó mi deuda, le costó muy caro a él y a mí me lo da gratuitamente. Es una salvación tan grande que ha hecho. Y esperanza no es humana, no es que el pastor o los ancianos nos hayan dado esta esperanza falible, sino esta es una esperanza infalible que nos da el Espíritu Santo. Y es a lo que quiero llegar aquí. Dice, es una seguridad infalible, es decir, no falla, de fe basada en la verdad divina de las promesas de la salvación. Y pone aquí el número 2, Hebreos capítulo número 6, versículos 17 y 18. Vamos a ver qué nos dice en la carta a los Hebreos. Y como comercial quiero decirles que la maestra Saray Castro está dando un curso gratuito de Hebreos todos los martes de 7 a 8 de la noche, 50 minutos. La maestra Saray Castro es la esposa de un anciano de iglesia ahí en la iglesia Betel y ella tiene un doctorado en filosofía y letras y tiene una licenciatura en teología, ahí donde yo estudié el seminario en Juan Calvino, y está dando el tema de la carta a los hebreos. Muy interesante. Y una de las tareas que nos pidió la maestra Saray Castro es leer el libro de Hebreos en una sola sentada, así, desde el capítulo 1 hasta el 13, para tener un panorama general. Y es interesante, el día de hoy en la Iglesia Jesús de Nazaret, la prédica que estuve dando se basó en el capítulo 10 de Hebreos y pude tener un entendimiento más grande de la casa de Dios, de nuestro hermano mayor Jesús, porque así habla la epístola de los Hebreos. Habla de que Jesús, como hermano mayor, nos lleva de regreso a la casa del Padre. Y aquí, en este pasaje de Hebreos, capítulo número 6, vamos a los versículos 17 y 18. Una carta muy interesante y nos dice así. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios. Y vamos al versículo 19. Fíjese cómo dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es decir, entra hasta la misma sala de audiencias de Dios. Y dice, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesucristo abre la entrada a la casa del Padre y pone un ancla segura para que nosotros podamos entrar a esa casa, y esta certeza es la que Él nos da, de que estamos asidos de Cristo, no porque tú lo lograste por tus buenas obras. ¿Sí? Por ejemplo, en Indonesia, aquel que ha viajado a la Meca se viste de blanco, trae un gorrito blanco, trae una túnica blanca, trae una barba larga y todos lo saludan porque él casi ya llegó al cielo, ¿no? Y es mucha soberbia porque él tuvo el dinero para ir a la Meca, darle la vuelta a la Kaaba y hacer sus rezos y todo ahí y regresar. Y si él se muere, pues él dice, pues ya logré todos los puntos para llegar al cielo.
Y hay gente en Indonesia para ir a la Meca, los musulmanes hacen lista y la lista está 10 años. O sea, si tú quieres ir a la Meca y te inscribes, tienes que esperar 10 años para que te toque tu turno. Si te mueres antes, pues ni modo, ya no lo lograste. Aquel que tenía más dinero para comprar un boleto de avión de ida y vuelta a la Meca, él pudo hacerlo. Y tú, pues como eres pobre, ya no pudiste llegar a la Meca para que ahí tú aseguraras tu entrada al cielo, a darle las vueltas a la Cava, a la piedra negra que está ahí donde está en Arabia Saudita, y ya tú llegas así con soberbia diciendo yo casi estoy en el cielo, ya con todo y guaraches y túnica blanca y gorrito me voy a ir al cielo. Y se basa en soberbia porque se basa en el esfuerzo humano. Y esta seguridad que nos dice el apóstol, que no sabemos quién fue el escritor de Hebreos, nos dice que es Jesucristo que entra, ¡pum!, clava el ancla ahí en el santuario, en el lugar santísimo, y nos jala para entrar ahí con su propia obra, ¿sí? Nos jala con su propia obra que él hizo al morir por nosotros en la cruz. Y si seguimos leyendo el párrafo que tenemos aquí, nos dice, en la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas, en el testimonio del espíritu de adopción, testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es muy importante, hay que tomar nota de las citas bíblicas que aparecen en el inciso que nos da el número 4. Esta es muy importante. El Espíritu Santo va a dar evidencia interna de que somos hijos de Dios. Y una de las cosas que yo temía mucho cuando leí toda la Biblia decía, el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón en esta vida ni en la vida venidera. Y yo tenía, ay Señor, ya pequé contra el Espíritu Santo y no voy a tener perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y luchaba yo con la seguridad de mi salvación. Luchaba con saber, hoy seré, ¿de verdad seré yo salvo? Y aquí este pasaje, vamos a verlo, que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Amigos, esta situación, esta doctrina, la doctrina de la seguridad de salvación, nos afirma de tal manera, nos da tanta paz en nuestra alma, nos da tanta alegría, tanto gozo, que nos da un firme fundamento para que podamos compartir esa experiencia con Cristo con la gente que nos rodea, ¿sí? Alguien que no sabe ni está seguro si va a ir al cielo, pues no va a compartir nada. No les va a decir a nadie de Cristo, de lo que ha encontrado. Hermanos, ustedes cuando encuentran un buen médico y dicen, hermano, recomiéndeme un buen pediatra, recomiéndeme un buen médico, y dicen, no, pues ese médico es buenísimo, me sanó a mí, y lo recomendamos, ¿no? Incluso hasta productos, ¿no? Recomiéndame un producto natural, y no, pues yo te recomiendo la marca fulana y te comparte estos suplementos y los vamos recomendando porque los hemos experimentado. Ahora Jesucristo no es un producto de mercadotecnia, sino es una persona, es Dios mismo y nos da seguridad a través del Espíritu Santo. Y en el capítulo número 8 de Romanos, y vamos a los versículos 15 y 16, dice, desde el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y viene con minúscula, el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Es decir, si no estás seguro de tu salvación, vas a tener temor, si vas a tener miedo, ¿sí? Para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el versículo 16, el espíritu, aquí con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, no hablando del espíritu humano, sino del Espíritu Santo que ha llegado a habitar en nosotros. Dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos decirle a Dios, Abba,
Abba Padre, papá, papito. Y esta seguridad es muy interesante porque eh, de todas las religiones del mundo, la única en donde a Dios se le llama papá es en el cristianismo. ¿Sí? No podemos llamarle a Dios papá en otro lugar, solamente aquí. Y es la palabra más íntima, la relación más cercana que podamos tener con Dios. Llamarle a Dios nuestro papá. ¿Cuál es el problema con esto? Los que tuvieron un buen papá, pues dicen, ah, pues qué bonito, ¿no? Me recuerda a mi papá. Pero los que tuvieron un papá ausente, un papá iracundo, un papá que no le podías decir nada, que les tenías miedo, pues interpolan la relación del papá terrenal con el papá celestial, y es ahí donde mucha gente lucha con la figura de Dios como papá, por la situación que vivieron en el pasado como hijos. ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo fue tu papá fuiste un hijo en casa? Puede ser que estuvo ausente, que no te escuchó, que no estuvo en los momentos que más lo necesitabas. Y cuando estás pasando por alguna prueba, tú dices, ah, es que mi Dios es como mi papá, no me oye, me ha abandonado, y entonces hay temor. Ese temor no viene de Dios, viene de nosotros mismos, y puede venir también de Satanás. Satanás mismo puede sembrar dudas en nuestro corazón diciendo, no que Dios te ama, no que eres hijo de Dios. Mira, le pides y no te ha contestado, mira cómo estás, tu economía, mira al vecino cómo le va, mira a fulano y sotano, y empiezas a compararte, y entonces entra temor en ti y no tienes esa seguridad en la salvación. Amigos, todos hemos luchado con esas dudas, y la idea de estas clases es que tengamos madurez espiritual. ¿Por qué? Porque así podemos ayudar a otros que están empezando el camino. Y le puedes decir, mira, yo viví, experimenté eso, pero sigue adelante, vamos a caminar juntos en el camino de Cristo, y tú puedes transmitir pues esa confianza, esa alegría de que has experimentado al sentirte, al creerte, al saberte hijo de Dios. Bien, y sigue diciendo aquí este pasaje, ¿no? En el testimonio del espíritu de adopción, testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este espíritu es la garantía de nuestra herencia, por el cual somos sellados hasta el día de la redención. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios número 1 nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo como un sello, ¿sí? Como una marca de propiedad. En el capítulo 1, y vamos a ver de Efesios versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En algunos círculos cristianos, en un momento de mi juventud, de mi inexperiencia, decían, ustedes no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que manifestarse, y tú tienes que pues, sentir un calor, o sentir que te tira, o empiezas a decir cosas que no entiendes. Y entonces decían, tú no tienes el Espíritu Santo. Pero cuando leí este pasaje, dice que el Espíritu Santo no es una segunda experiencia. O sea, que tú conoces a Cristo, y al año, pues el Espíritu Santo viene a tu vida, y pues te da una chiripiolca, te sientes calientito, y ya dices, ah, ahora ya tengo al Espíritu Santo.
Aquí no aparece eso así, ¿no? Dice que en el momento que nosotros creímos, dice el versículo 13, en Él, o sea, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, o sea, no hubo una experiencia que dijeras, es que tienes que hablar en lenguas para tener al Espíritu Santo. Algunos amigos míos me decían, no, es que ustedes no tienen, los presbiterianos no tienen al Espíritu Santo. Y sí me hacían dudar, ¿no? Ay, ¿cómo es posible eso, que no tengamos al Espíritu Santo? Y al leer el pasaje nos dice que en el momento que oímos y en el momento que creemos, ¿qué dice ahí? Fuisteis sellados con el Espíritu. No, no pasó una experiencia así que alguien tuviera un momento dramático para decir, es que ahí en ese momento recibí al Espíritu Santo y ahora ya lo tengo. No, el Espíritu Santo llegó a vivir en nosotros en el momento que creímos y en ese momento nos selló y es la garantía. O sea, el Espíritu Santo sellándonos es la garantía de que somos hijos de Dios y que seremos salvos cuando llegue el día de nuestra muerte y estemos allí en el lecho de nuestra muerte y digamos, Señor, pues ya estoy listo para que me lleves. Y te preguntan, ¿a dónde vas a ir? Yo sé que voy a los brazos de Cristo. ¿Por qué? ¿Hiciste buenas obras, penitencias, diste limosnas o qué hiciste? No, pues simplemente el Espíritu Santo me selló y yo soy propiedad de Jesucristo. Le pertenezco a Él. Y Él dijo que donde Él está, yo también voy a estar en el lugar donde Él está. Y amigos, esta certeza no muchos la tienen. En algunos grupos, por ejemplo, les estoy diciendo un grupo que dice que no tienes al Espíritu Santo hasta que tengas una experiencia dramática. Algunos otros grupos dicen que tú pierdes la salvación. O sea, tú pecas, pierdes la salvación. Te portas bien, regresas a ir a la iglesia, vuelves a diezmar, a ofrendar, te involucras, entonces ya tienes la salvación. Y ya luego un día te sientes decaído, deprimido, ya perdiste la salvación y así estás jugando, ¿no? Un día tienes la salvación y otro día la pierdes, un día la tienes y otro día la pierdes. Y aquí estamos viendo que Dios nos hace su propiedad para siempre. O sea, imagínate que el Espíritu Santo diga, bueno, ahí te ves, voy a abandonarte y dejamos que Satanás entre a tu corazón. Y al otro día dice, Señor, ya hay que sacamos a Satanás y entra, y así está jugando. Un día entra Satanás a tu corazón y al otro día entra el Espíritu Santo. Eso no puede pasar. El Espíritu Santo y Satanás no pueden habitar simultáneamente. Ya nuestra vida ha sido sellada como propiedad de Cristo y le pertenecemos. Y me gusta mucho lo que dice el siguiente párrafo de la confesión. Eh, dice en el número 3, dice, esa seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. A ver, ¿quién dice? Yo he pasado eso, pastor. Ha pasado tiempo y he pensado que quizás perdí la salvación, quizás el Espíritu Santo se fue de mi vida, etcétera, ¿no? Y dice, aquí aparece en este párrafo. Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria. Mire, aquí estaba en la Confesión de Fe de Westminster y yo fui negligente en ver esto, en recordar esta enseñanza, fui negligente y luché con esas dudas de salvación por mucho tiempo. ¿Sí? Dudé de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y la presencia del Espíritu Santo es ese poder increíble de que nos capacita para amar y perdonar, librarnos de amarguras y incluso cuando tenemos batallas espirituales, así batallas
casi donde el demonio está empeñado en hacernos caer, sabemos que tenemos victoria en Jesucristo. Y sigue leyendo el párrafo. Dice, por el uso correcto de los medios ordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios? Que pues a veces queremos, Señor, mándame un fax, envíame un correo electrónico, o mándame un WhatsApp para que yo sepa que tú estás allí. Dame una señal. Un joven llegaba y decía, pastor, yo le pedí a Dios una señal. ¿Y qué pasó? Esa señal me la dio. Y le digo, ¿sabes por qué te dio esa señal? Y dice, no, porque eres necio, le dije. Porque Él te ha dado la Biblia y tú quieres otra señal para que tú creas, quieres casi ver que en el cielo se escriben las palabras de Dios para creerlas. Si ya te las puso en la Biblia, ¿para qué te las va a repetir con una señal? ¿Se acuerdan de Gedeón, no? Gedeón, si tú vas conmigo, que todo el pasto quede mojado, pero este vellón que está aquí quede seco. Y entonces voy a saber que vas conmigo. Y al otro día le dice, Señor, pues todavía no estoy seguro, pues que el vellón quede mojado y todo el pasto seco. Y entonces sí, voy a creer en ti. ¿Y sabe por qué? Porque Gedeón era un incrédulo, era un necio. Por eso Dios le dio esas revelaciones. Pero si Gedeón hubiera dicho, Dios me dijo, voy a la batalla con los madianitas y los voy a derrotar, es lo que Dios dijo, lo creo y ya, voy y hago mi tarea, porque él lo dijo que yo lo era. Y así yo me he portado como necio, pidiéndole a Dios una señal, ¿sí? Y lo que necesito es que me den unas cachetadas guajoloteras, ¿verdad? Porque no necesito una señal. Si ya Él me ha dicho todo lo que está revelado en su palabra, me lo ha dicho, ¿para qué yo le pido una señal si Él ya me lo está diciendo? Es por eso que es importante la lectura sistemática y diaria de las Escrituras, porque cada día te habla Dios ahí. Amigos, yo sé que a muchos les gusta la dosis diaria. La dosis diaria no es lectura de la Biblia, ¿sí? Es un caramelo, es una pastilla para el nuevo creyente, es un dulcecito de menta. Aquellos que dicen, es que necesito mi dosis diaria. Amigos, necesitas la palabra, ¿sí? La dosis diaria es para los nuevos, para los que no tienen una profundidad bíblica, ¿sí? No me digan cuántos oyen la dosis diaria, sí, a mí me las han mandado, pero bueno, son palabras como muy positivas para crecer, pero ya el Señor nos dice, vayan más profundo a las escrituras, vámonos más profundo en la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí en esta parte, la confesión de fe es muy fuerte diciéndonos, dice, por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección. En la Biblia nos habla de que Dios ha escogido a unos para salvación y ha abandonado a otros para perdición. Y ahí dice el apóstol Pedro, amigos, asegúrense de que Dios los ha predestinado y los ha elegido. ¿Y sabes qué me sorprende de la elección? Que me haya elegido a mí. Me sorprende. Digo, ¿por qué Dios me has elegido? Y simplemente la respuesta que encuentro en las Biblias es por su pura gracia, ¿no? Por su pura gracia. Vámonos a este pasaje del apóstol Pedro. En el 3 dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esto lo deben guardar, así leer, marcar en letras de oro estas palabras de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Cuál es su vocación? Tu llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El hecho de ir caminando con Cristo y cultivar esa experiencia con Él nos va afirmando en nuestra
confianza en la elección, en que nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, no para ser objetos de su ira, sino objetos de su gracia. Y esto pues debe sacudirnos en nuestra alma. Vean, vayamos al último párrafo, sí, y esta es muy interesante. El último párrafo nos dice algo muy duro también. Dice, de la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser en diversas maneras zarandeada, disminuida o interrumpida por la negligencia en preservarla. ¿Cuándo te sientes más débil? Dejas de venir a la iglesia, dejas de orar, dejas de participar en un grupo pequeño de estudio bíblico y entonces tu fe es zarandeada, empiezas a dudar, te empiezas a enfriar, te resfrías espiritualmente, alguien te dijo algo, estás resentido con algún hermano, con algún anciano, con el pastor, te resientes y entonces tu fe se va apagando, ¿no? Y por eso nos dice aquí, nos sacude fuertemente y dice, esa fe, esa seguridad puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida por nuestra negligencia, por caer en algún pecado, ¿sí? Algunos vienen y le digo, hermano, esto que estás haciendo no está bien. Y así le llamé la atención a un muchacho ahí en Cuernavaca. Le digo, mira, esta persona con la que andas no te va a hacer bien. No, pastor, usted está mal. Mira, no va a terminar bien esta situación contigo. No, usted está mal, no me quiere, pastor. No. Dicho y hecho, pasó. Zarandeado, sacudido, pero pues yo hice mi labor pastoral de llamarle la atención a las personas y esa tarea pues a veces es la tarea difícil de un pastor que cae mal, ¿no? Cae gordo decirlo, ¿verdad? Y lo tenemos que decir. Nos hiere la conciencia, contrista al Espíritu Santo por alguna tentación repentina o vehemente porque Dios retira la luz de su rostro y permite aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Imagínense cuando pasas por una enfermedad y Dios no te contesta. Me llamó un muchacho, un joven, y me dice, pastor, me han detectado cáncer, tengo mucho miedo, pastor. Y yo le dije, sabes que yo no puedo decirte nada, mira, haz esto y esto en la Biblia y guarda silencio. Porque alguien me dice, pastor, es que le pasó esto porque su hijo anda mal y porque él ha así hecho esto, casi como los amigos de Job, que dicen, él le pasan estas cosas porque pues él cometió un pecado oculto y Dios lo está castigando. Y a veces Dios no actúa así de esa manera. Y seguimos leyendo, nos permite Dios y caminemos en tinieblas y no tengamos luz. Sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de que el amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de todo lo cual, por la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo y por lo cual, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en la desesperación total. Me recuerdo un cuadro de del progreso del peregrino, donde eh, llega a una casa, el peregrino, se llama la casa del intérprete, y hay un fuego ardiendo. Y por un lado, este fuego está en la pared, y por un lado está el diablo echándole agua para que se apague el fuego. Pero por el otro lado, el Espíritu Santo está echando combustible para que ese fuego no se apague. Y le pregunta el peregrino cristiano al intérprete, ¿y esto qué ocurre? Y dice, mira, el diablo va a procurar por muchas maneras apagar tu fe, pero el Espíritu Santo, de manera increíble, a veces trabajando de manera secreta, aviva tu corazón y lo enciende y no deja que se apague esa llama. Qué bonito, ¿verdad? Que aun cuando pases por muchas dificultades, muchas tentaciones, muchas pruebas,
el Espíritu Santo mete el combustible a 100% para que esa llama se vuelva a encender en tu corazón y puedas pasar por las tribulaciones. Bien, qué gusto tenerlos en esta clase y pues estamos concluyendo esta sesión. Si ustedes tienen algún comentario, alguna situación que quieran compartir, lo pueden hacer con toda confianza. Abran su micrófono, los que quieran decir algunas palabras, algún comentario o alguna pregunta también con confianza. ¿Sí? Vicky. Sí, pastor. Sí, lo de que estamos salvados por el Señor, por el sacrificio. Pero también nosotros tenemos que caminar cerca de Él, discipulándonos, no dejar la Biblia, porque si queremos ser salvos, si queremos irnos al reino. Y como usted dice, yo no estoy segura de irme al cielo, porque siento que me falta mucho aprender de Él, caminar con Él, seguirlo más, porque pues ahorita sí me siento feliz con Él, lo tengo en mi corazón, pero también hay veces que como somos humanos, pues hay veces que pecamos, pero no pecados feos, sino que pues con la vista, que ya ve que uno critica y todo eso, y yo digo, ay, Dios mío, perdóname. Son pecaditos así, ¿verdad? Y yo digo, ay, Señor, pero no se trata de estarte pidiendo perdón a cada rato, porque es que hay veces que no se puede evitar, pastor, criticar, pero al mismo tiempo reflexiono y digo, y así me quiero ir al cielo, tengo que portarme bien para ganarme el cielo, que ya dice que estamos salvos por la gracia del Señor, pero también nosotros no debemos de dejar de caminar cerca de Él, leyendo la palabra todos los días. Así es. Vicky, qué gusto, gracias por compartir esto de su corazón, Vicky. Y tome segunda de Pedro 1:10, ábralo en la palabra y márquelo ahí con un plumón o un marcador. Y esta noche, antes de dormirse, yo le pido, doble su rodilla y dígale, Señor, quiero procurar hacer firme mi vocación, Sí. mi elección. Pídale, quiero tener esa seguridad que tú me das en la palabra. Y va a ver cómo el Espíritu Santo, lo que hablábamos del fuego, se va a encender. No lo escucho bien porque está fallando a mí. Ok, bueno, esa tarea se la voy a dejar al pastor Joel Castañeda. ¿Cuál fue la cita, perdón? En segunda de Pedro 1:10, lo leímos hace un ratito. Ok, gracias Vicky. Otro comentario. Sí, Carmen. Pues sí, Carmen. cuando lo escuchaba al principio, estuve recordando mucha gente que se expresa, que dice, yo leo la Biblia, yo creo en Dios a mi manera, y yo estoy con Dios y tenemos una buena relación con Él. Entonces digo, esa gente, pues, ¿qué va a pasar? Porque sí leen la Biblia y todo, pero tienen ideas también que no van como deben de ser. Dicen que no necesitan un grupo de oración, que no necesitan ir a la iglesia, que creen a su manera, y bueno, yo entonces digo, bueno, sí están todos los días con la Biblia, quizá todos los días, pero ¿qué pasa con ellos que no actúan como debe de ser y mencionan que ellos son creyentes a su manera? Sí. Sí, así hay muchos, Carmen. Y Sí. la idea es que nosotros veamos la imagen de Cristo y lo sigamos. Acuérdese de Mateo 9:9. Pasó Jesús junto al banco de los tributos públicos y le dijo a Mateo, sígueme. Y algo muy importante para Carmen es el seguimiento. Decir, Señor, yo quiero seguirte. No seguir a su manera. Buen comentario, Carmen, lo que dice. Sí. ¿Algún comentario más? Uno, dos o tres más comentarios. Sí, yo quiero comentar, pastor. Sí, hermana Gloria, sí. Sí, bueno, hace algunos días que mi hija estaba muy enferma, usted sabe, fue a Cuernavaca, estuvo ahí internada pues casi todo el mes, llegó hasta los últimos de noviembre, la trajo la ambulancia a la casa
y venía, pues no tan bien, pero llegó con oxígeno y aquí ha estado, pero estaba muy mal, ella como muy depresiva. Y seguido me decía, no, ya no quiero vivir, no aguanto esto, siento que no. Yo le decía, hija, no, y yo le oraba, y le leía la Biblia, y le oraba, pero no. Y al último día me dijo, ya no puedo más, yo ya no, y no sé qué. Le digo, dime qué quieres que haga por ti, dime. Dice, no sé, me quiero morir. Le digo, mira, hija, lo que tú debes hacer es arrepentirte de todos tus pecados y decirle al Señor, mira, en la Biblia dice, dijo el Señor Jesucristo, velad y orad para no que caigáis en tentación. Debes de estar velando, eso de velar, estar orando cada instante. Entonces, dile al Espíritu Santo que te muestre tus pecados, que no te acuerdas, y hazlo todo el día. Y pues yo creo que sí lo hizo, me salí, la dejé ahí. Bueno, y al otro día amaneció buena, con muy buen carácter. Y jamás ya me ha dicho que se quiere morir. Ya no, ahora ya se sale sola al baño, antes estaba cómodo, ya se ha bañado en el baño, ahí está cerquita. Se sale a la terraza a solearse, se quita eso del oxígeno y se ha venido acá arriba a la recámara de sus hijos un ratito. Y bueno, son cositas que son avances, pues, de que el Señor la está sustentando. Yo sigo orando por ella. Y ese fue un testimonio muy bonito para mí, porque, pues, el Señor de veras nos respondió, pero de lo mejor. Yo creo mucho en Dios. Estoy llena de su espíritu. Es lo que yo siento. Gracias. Gracias, hermana Gloria, por Sí. tantas tribulaciones que ha pasado y cómo se ha manifestado Dios en su vida y con Julieta también. Y pues, Pastor Joel, comentario y ya cerramos con el pastor. Nos despides en oración también. Sí, pastor, pues solamente quiero aportar porque el comentario que hacía Vicky y el comentario que hacía la hermana Carmen son comentarios que se repiten constantemente en la membresía de nuestras iglesias. Y la gran preocupación es que de manera general las personas inventamos, ¿no?, lo que creemos, sobre todo porque no tenemos la disciplina de la lectura bíblica. Y lo que es más fácil es suponer, ¿no? Entonces llegamos a creer eso como que yo no necesito congregarme, yo no necesito leer la Biblia toda. Entonces decimos, yo leo la Biblia, pero entonces yo leo algunos salmos que son los que me gustan, o leo algunas porciones de los proverbios, o algunas secciones, algunos versículos salteados donde se recalca, cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego no te vas a quemar, o cosas así, ¿no? Eso no es leer la Biblia, como tú lo dices, esas famosas píldoras o dosis de Biblia. Y yo creo que lo importante, la respuesta es la centralidad en la persona del Señor Jesucristo. Yo a esa persona que me dice, pues es que yo leo mi Biblia y no creo la necesidad de congregarme, es ¿quién es Jesús para ti? Porque si yo creo que Jesucristo es Dios mismo encarnado y que Él ahora es mi Señor y mi Salvador, estoy en la posición correcta para poder caminar y cuidar la salvación que Él me ha dado. Mientras yo no tenga la posición correcta frente a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, voy a ser un simple religioso. Voy a cantar todas las alabanzas de Adrián Romero y voy a hacer mil cosas, como lo hacen muchas personas. Pero eso no es ser cristiano, no es ser un discípulo de Jesucristo. Y desde luego, un elemento importante es tomar clases con el pastor Loya, como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es continuar un proceso de aprendizaje. Venimos de saber 0 y tenemos que llegar al 100. Entonces, cada uno va avanzando en ese proceso de aprender y no hay otra forma de crecer. Si tú no conoces lo que tú crees, no vas a avanzar. Y yo lo único que digo es aferrarse a Jesús como Señor y Salvador. Vi que me llegan mucho sus palabras cuando dice, es que probablemente yo fallo, yo caigo en desobediencia delante de Dios y siento como que Dios no me va a perdonar, como que siento que voy a perder mi salvación.
Y la clave es creer que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él no nos ha llamado para ver si podemos. Él nos ha llamado porque Él quiso llamarnos. Y yo creo que el primer paso es tener esa seguridad en los textos bíblicos como los que has tocado, que son muy oportunos. Y lo demás es tener paciencia a que Dios haga la obra en nosotros. Ese es mi comentario. Sí, pues ya despídenos en oración, Joel, y ya gracias por conectarse. Y Dios mediante estamos avanzando, ya vamos más de la mitad del catecismo y con la gracia de Dios estaremos terminando. Okay. Gracias, Padre, gracias por este espacio donde podemos aprender cosas muy importantes para nuestra fe. Yo te ruego, Señor, que toques el corazón de mis hermanos que estamos reunidos en este momento y aquellos que podrán ver esa sesión en las redes después. Si hay duda en su corazón de tu llamado, yo ruego que tu Espíritu Santo les confirme, les haga sentir esa seguridad de la obra salvadora del Señor Jesucristo, que lo único que se nos pide es que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Cuando hacemos esto, tu Espíritu va a confirmar en nosotros el llamado que nos ha hecho. Y ese Espíritu que mora en nosotros es quien nos dará las fuerzas para perseverar en tu gracia. Muéstranos, Señor, cómo es perseverar en tu gracia, no perseverar en nuestras fuerzas, sino perseverar en tu amor. Danos tu bendición en esta noche, bendícenos en este inicio de semana. En el nombre de Jesús, amén.